La semana pasada, Noemí, me enviaste un correo con un artículo, un white paper, aunque yo lo había recibido también por otros canales porque está circulando por ahí. Es un poco el spam que estamos recibiendo ahora todos de Arecibo. Sí. Un white paper que es un white paper es algo así como un artículo que se envía que supuestamente recoge un poco el sentimiento de la comunidad sobre un tema y se está circulando este artículo para recabar apoyos, para recabar adscripciones de investigadores de todo el mundo. Y este artículo se trata de una iniciativa, describe una iniciativa para el NGAT, que es el Next Generation Arecibo Telescope. Entonces, Exacto. yo te confieso que como me vino de ti, pues le di directamente a firmar sin leerlo. ¿Vale? Todo lo que tú Se envías agradece. así que yo lo firmé, lo recirculé por el IAC, pero ya que no lo he leído, digo, cuéntame tú un poco entonces qué es lo que dice ese artículo. Pues se agradece que la gente tenga la confianza de firmarlo sin leerlo, pero también te agradezco que me des la ocasión de explicarlo, porque creo que es un trabajo muy bueno que nuestros científicos han hecho en muy poco tiempo y que merece la pena que la gente lo conozca. Básicamente esto recoge el trabajo que hicimos desde el mismo día en que se anunció que el telescopio de Arecibo se iba a decomisionar. Pues en ese momento, después del duelo y el dolor y estas cosas, y después lo que pasó en las siguientes 2 semanas, cuando ya fue el colapso de la plataforma, pero nosotros nos pusimos ya a pensar en la nueva idea. Porque, bueno, primero no somos gente que baje los brazos fácilmente, y segundo, igual que ahora con la campaña de spam que tú dices, creemos que merece la pena. El telescopio de Arecibo sirvió durante casi 60 años a 3 comunidades científicas muy amplias y para las 3 dio lugar a grandes descubrimientos. Y después, entonces, ese es uno de los grandes valores que nosotros vemos y que hemos tenido presente para el NGAT, es que queríamos pensar en otra herramienta que fuera multidisciplinar, que nos permitiera tener el apoyo y servir a estas 3 comunidades, que son la de radioastronomía, la de ciencias planetarias y la de estudio de la atmósfera. ¿Vale? La otra cosa que nos duele en el alma y que tenemos presente durante todo el camino es la cantidad de estudiantes y de nuevas generaciones que han empezado su carrera con una visita a Arecibo o por trabajar con alguien que trabajaba con datos de Arecibo. En los 60 años de Arecibo dio lugar a casi 400 tesis, más de 300 tesis. Pero no solo eso, es el telescopio que más visitas recibe al año. Juntos recibe más que el Green Bank y que Goldstone juntos y que otros radiotelescopios de Estados Unidos, ¿no? Y son muchísimos los miles de estudiantes y de visitantes que pasan por Arecibo al año. Y toda esta gente no se podía quedar sin esa fuente que era de inspiración para sus carreras, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que hemos tenido en cuenta también a la hora de poner en acción estas campañas y de hacer este white paper. Sí, Noemí, adelante. Además, yo creo que también eso que estás diciendo habría que poner en valor también que es una infraestructura que no está en Estados Unidos continental, sino que está en el Estado Asociado de Puerto Rico y, por tanto, para Puerto Rico es algo muy singular, porque tener una instalación tan icónica, seguramente no hay muchas otras cosas de un nivel similar de las que pueda presumir la sociedad de Puerto Rico, ¿no? Pues no, hombre, la sociedad de Puerto Rico tiene mucho de que presumir en cuanto a cultura y en cuanto a la historia y en cuanto ellos siempre presumen mucho y están orgullosos, que es una cosa que me llamó la atención cuando viví allí durante 9 meses, de su relación con España, ¿no? Son cosas de las que presumen mucho. Pero la antena, que es como ellos la llaman, y eso es algo que me hizo gracia porque cuando yo empecé a vivir en Canarias y estaba el observatorio de arriba, para la gente era el astrofísico, ¿no? Tú te subías a un taxi y decías, ¿dónde trabajas? Pues yo sé, sí, el astrofísico. Todo el mundo tenía un amigo, tenía un familiar. En Puerto Rico, el observatorio de Arecibo es la antena. ¿Vas a la antena? Pues yo visité la antena. Y sí, la verdad es que no, es único en el mundo y estaba en esa isla, ¿no? Recuerdo un poco el caso de Tenerife con el astrofísico. Y sí, ya me perdí, vamos, que sí, que es algo de lo que están muy orgullosos en esa isla y que no tienen, exacto, que no se pueden quedar sin ello porque da lugar a nutre mucha otra infraestructura en la isla.
Sí, quiero decir que como generador de vocaciones y como generador o como inspiración para futuras generaciones de científicos de allí no tendrán otra cosa similar, ¿no? No es lo mismo que, Sí, pues, sí. que Estados Unidos pierda una gran infraestructura que tiene, pues, apaletadas que la pierda Puerto Rico, ¿no? Y te quería preguntar, ¿y entonces el proyecto para una especie de Arecibo versión 2, Reloaded, Sí, sí. cómo está orientado esto? Porque claro, ha cambiado mucho el panorama. Sí, el observatorio sigue vivo y el observatorio sigue funcionando, pero claro, sin el gran telescopio no puede hacer lo mucho que hacía en su momento, ¿no? Entonces nuestra idea fue, pues no tiene sentido reconstruir una antena de 305 metros como la que había, porque la que había se pensó hace 60 años. Entonces, si nosotros quisiéramos construir ahora algo que pudiera servir a las próximas 6 décadas, ¿qué necesitaríamos? ¿No? Y así fue, la discusión comenzó a nivel del grupo de ciencia. ¿Qué ciencia querríais hacer en las próximas décadas? Y cuando definamos cuáles son los objetivos que queréis cubrir, tendremos el tipo de facility, que dicen ellos, el tipo de infraestructura que hace falta para cubrir esa necesidad. Entonces, pues hubo mucha discusión, no solo con el grupo de Arecibo, que son 20 personas, sino con la comunidad de usuarios de Arecibo, que es a través de esos enlaces, como muchos habéis recibido el white paper también. Teníamos reuniones al principio 2 veces a la semana, luego 1 vez a la semana, con un grupo a veces éramos hasta 100 astrónomos y físicos planetarios y físicos teóricos interesados en Arecibo, históricamente y en la actualidad, porque Arecibo estaba produciendo grandes resultados hasta un mes antes del colapso, ¿no? Y sí, se pensó que por supuesto, tendría que ser un telescopio más potente en cuanto a la capacidad de radar. Radar es una prioridad en Arecibo porque gracias al radar se habilita todo el programa de defensa planetaria. Gracias al radar se estudiaron en su momento todos los planetas terrestres. Se cartografió Venus, se estudió Mercurio, se descubrió el hielo en Mercurio, se estudia la superficie de la Luna. Entonces, queremos radar, pero queremos radar más potente, porque la idea ahora es llegar a los cuerpos que pueden tener un océano bajo la superficie, o a las lunas de Júpiter y de Saturno y dar soporte a las misiones que las van a estudiar. O Pero, sea, bueno, se está pensando en un radar que tendría suficiente potencia para estudiar las lunas de Júpiter. sí, pero es que Arecibo en su origen lo hacía. Ah, Hay un descubrimiento de este año que es acerca de zonas en la superficie de Titán que con Arecibo se había descubierto ya hace años que tenían un brillo diferente de las otras y no se sabía por qué era. Entonces, este año se publicó en Nature, me parece que fue, que gracias a datos de Cassini habían podido confirmar que eso era lo que llaman paleolakes, lagos antiguos, ¿no? Que en su momento estuvieron cubiertos de líquido y cuando eso se secó dejó otro tipo de residuo y otro tipo de superficie diferente a la del resto de la superficie de Titán. Y eso se hizo con datos de Arecibo. Lo que pasa es que durante los años, por efecto del huracán María y de otra serie de cambios que se hicieron, había perdido potencia. Ahora se recuperaría esa potencia y se llegaría a más incluso. Pero el radar también es vital para los estudios de la atmósfera. El estudio de la luz que es dispersada por la atmósfera de forma incoherente, estoy traduciendo del acrónimo en inglés, ha sido una cosa en la que Arecibo ha sido siempre puntero. Y el radar que tendríamos ahora sería todavía más potente para eso. Pero aparte, para radioastronomía era muy importante, bueno, pues si vamos a hacer un telescopio, una cosa de las que tenía Arecibo era que era estático y solo podías observar una zona limitada del cielo. Entonces dijimos, ¿qué tendríamos que hacer? Porque nosotros queremos estudiar el centro de la galaxia. Sería genial si pudiéramos descubrir pulsars en el centro de la galaxia que tendrían mucho significado en cuanto a la cosmología y a estudios de la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, de ahí surgió que queríamos un disco, pero que no fuera estático, sino que pudiéramos moverlo en azimut y que tuviera más alcance en el cielo. Entonces, lo que estamos proponiendo, que es un disco, pero formado de pequeños discos, que recuerda un poco los telescopios tipo GTC, que están formados por diferentes espejos. Pues con un disco de discos
que pudiéramos mover en azimut y en elevación, podríamos observar el centro de la galaxia. Ajá. Qué bueno. Noemí nos ha pasado el enlace de donde se puede encontrar este artículo, este white paper, y se puede apoyar bueno, pues esta iniciativa, ¿no? Así que, bueno, si hay colegas que estén escuchando esto y que piensen que puede ser interesante, no sé, difundirlo en sus instituciones o apoyar la iniciativa, pues ahí pueden encontrar la información. La pondremos, como siempre, en nuestra web, ya saben, señalirruido.com. Pues allí, además del episodio de hoy, pues tendrán este enlace en el que pueden encontrar más información, ¿no? ¿Más cosas que nos quieras contar sobre esta iniciativa, Noemí? No sé, pues eso, animaros un poco a que visitéis esa página web también, porque ahí podéis ver todos los países que están ya apoyando este nuevo proyecto. Tenemos ya apoyos de más de 50 países, y no solo como individuos, sino también hay instituciones que están apoyando oficialmente esta nueva iniciativa. Vale. Entonces, nada, seguiremos trabajando, porque en el momento que le dijimos al director, bueno, ya está, ya tenemos el white paper, ya lo vamos a publicar, nos dijo, bueno, ya nada, a trabajar en la siguiente versión, ¿no? Así que ahí estaremos. Yo creo que una buena cosa para incluir en esa nueva versión sería discusión y pensamiento acerca de cuáles creemos que van a ser los campos científicos en los próximos 60 años. Eso es un poco anticiparse, un poco ciencia ficción, porque va a depender mucho de todo, ¿no? Como sabéis, en ciencia las cosas a veces de repente están un poco paradas y de repente evolucionan a marchas forzadas. Estamos ya pensando en ello. Noemí, si te puedo preguntar, ¿tienes alguna idea de, no sé, plazos o pasos que se van a seguir ahora a nivel práctico de eso, de conseguir los fondos, supongo, Sí. que se aprueben, o cómo va eso? Bueno, las próximas semanas son muy importantes porque, como sabéis, en Estados Unidos se está formando ahora la nueva administración, ¿no? Todos los nuevos comités de ciencia, y se van a discutir los presupuestos y demás. Entonces, lo que se apruebe ahora no va a impactar solo al futuro del proyecto NGAT, sino que también afecta al año 2022 en el Observatorio de Arecibo. Entonces, todo eso son negociaciones que se hacen año en año, y ahora nos toca hacerlas precisamente para Arecibo. Pero tenemos, por ejemplo, el Gobierno de Puerto Rico nos apoyó el pasado diciembre, lo anunció, y ha aprobado 8 millones para el Observatorio de Arecibo para este proyecto. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer en cuanto tengamos acceso a ese dinero, cuando se pase la burocracia, es empezar a hacer estudios de ingeniería. Porque cualquiera que se lea el white paper vais a ver que está muy basado en la ciencia. Y aunque definimos el concepto, es un concepto. Y todavía hacen falta los estudios de los modelos ópticos, los modelos de ingeniería, ver si lo que los científicos necesitamos, los ingenieros lo pueden hacer o no. Y como ellos dicen a veces, los rompecorazones, los ingenieros en un momento dado nos vendrán y nos dirán, hasta aquí podemos llegar. Entonces tendremos que empezar a negociar y decirle, no, invéntate algo, porque esto no podemos renunciar. O a esto, bueno, vale, ¿no? Llegamos a un compromiso. Yo sospecho que lo que te van a venir los ingenieros es decirte, ¿cuánto dinero tienes? Porque según cuánto dinero tengas, te diré hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y eso es otra cosa que se está trabajando, pues eso, en el Observatorio de Arecibo, y que todas estas campañas de apoyos son muy importantes, porque nuestra vocación es servir a otras comunidades, pero tenemos que mostrar que esas tres comunidades están interesadas aún, y que de verdad no hay otro telescopio en el mundo que les pueda dar todo lo que les daría NGAT. Muy bien. Por cierto, antes de despedirte, Noemí, ¿se sabe algo más, que hay alguna cosa nos puedas contar sobre yo sé que esto es un tema complejo y que hay investigaciones en marcha y tal, de exactamente qué es lo que falló, ¿no? O sea, cuál es la secuencia de fallos que llevaron al colapso del telescopio? Se va sabiendo alguna cosa, pero el estudio completo lo va a reportar el NSF en el Congreso a finales de este mes. Lo que sí se sabe, y ya se ha publicado y demás, es que el primer fallo, que fue el del cable, que no se rompió, simplemente se salió de la camisa, del socket en el que están, por el cual se unen a la estructura, ¿no? A la columna. Ese se salió y se desprendió, y eso fue una cosa que nadie se esperaba y no nos podíamos explicar en un principio. Pues aparentemente, aparte de que
por supuesto, influyó el huracán, influyeron los terremotos, influyó degradación hasta cierto punto, pero cuando han tomado esas piezas y las han llevado a hacer el estudio forense en Cabo Cañaveral y en otros centros, se ha descubierto que probablemente hubo un error de instalación, un error en el origen, que al parecer cuando pones esos cables, yo no soy ingeniera, yo hablo según lo que me han contado, pero cuando los introduces en esta camisa, hay que poner algún tipo de aleación, algún tipo de material que sella ese anclaje. Y eso, al parecer, no se hizo con toda la calidad que se tenía que haber hecho. Entonces, ese puede ser el origen del primer desprendimiento del primer cable que pasó ya en agosto. Ya. Bueno, pues nada, seguiremos este tema con atención y ya digo, circularemos ese enlace. Te vamos a dejar, Noemí, que ya sé que andas a tope, pero gracias por sacar estos minutillos para estar con nosotros y además ha estado genial ese reencuentro con Julia. Qué pena que no estábamos todavía en YouTube, pero lo tengo grabado. Mejor, igual mejor, no lo pongas, no lo pongas. No. Porque ha sido el momentazo del episodio no de hoy. chantajea. Estas son cosas nuestras. Cosas lo tengo nuestras. grabado. Bueno, muchas gracias por invitarme y os sigo en la web y en vuestras relaciones. Muy bien. Gracias, Y Noemí. me encanta ver cómo creces. De vez en vez que me conecto, esto va más. Muy bien. Sigue viniendo gente buena, como ves. Venga. Venga, hasta luego. Gracias por todo. No, no es. Adiós.